¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 13:45 y hoy abrimos Atlántico Noticias en este último día del mes de abril con un asunto que tiene en vilo a todo el país. No hay noticias de Tomás Jimeno, de sus dos niñas de 1 y 6 años. Las labores de rastreo en la isla de Tenerife son incesantes desde primera hora de la mañana, también de ayer, para tratar de dar con su paradero. Se la busca por tierra, por mar, por aire. Una llamada de Tomás Jimeno, la madre de las niñas, hizo saltar todas las alarmas y a lo largo de la mañana se ha registrado también el domicilio del padre de las niñas, un caso que ya la investigación califica de alto riesgo. Pues en un momento les vamos a contar la última hora en directo, en nada. Además, hoy pendientes de la Comisión de Salud Pública estábamos, que ha postergado la decisión sobre la segunda dosis de AstraZeneca. Y si esto afecta a trabajadores esenciales, profesores, policías o sanitarios, ¿no? Sí, Marta, cerca de 1 millón de personas que tendrán que esperar al menos 4 semanas para conocer los resultados de un ensayo clínico de la Universidad Carlos III que prueba la eficacia de Pfizer como segunda dosis complementaria AstraZeneca. Bueno, y la pandemia está descontrolada en gran parte del planeta. La vacunación aún es escasa para frenar las muertes y por eso la Organización Mundial de la Salud pide que no se relajen las medidas. Miguel Vega. No debemos confiarnos. Es el mensaje que lanza la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial. Muchos países han comenzado su desescalada esta misma semana, pero encadenamos 8 semanas batiendo récord de contagios y mes y medio de fallecidos a nivel mundial. Según varios expertos internacionales, es resultado de la rápida desescalada en muchas regiones, el reparto desigual de las vacunas y también las variantes detectadas. Mientras América del Norte y Europa siguen avanzando, en el resto del planeta se han quedado atrás y los positivos no paran de aumentar. Y en la India, donde que está el mundo pendiente, pues hay un nuevo máximo histórico de casos por coronavirus. Las autoridades sanitarias han reportado 380.000 contagios en las últimas 24 horas y 3.500 muertos. Y mientras la ayuda internacional continúa llegando, aunque parece poca, para atender una situación aún fuera de control. Y no hay que olvidarse de Brasil, porque allí también las cifras de contagios de fallecidos son imparables. 400.000 personas han alcanzado ya la cifra, han muerto en Brasil desde el inicio de la pandemia, hace un año. Y vive su primer día de confinamiento nacional Turquía, 17 días por delante para frenar la expansión del virus. Escuelas, el comercio no esencial van a estar cerrados hasta el próximo 1 de mayo. Y al menos 44 personas han muerto y hay decenas de heridos, todo en una avalancha humana que se desató durante una celebración religiosa masiva al norte de Israel. Estaban participando miles de judíos ortodoxos. El incidente ocurrió tras un estallido de pánico en el lugar y esto provocó carreras, caídas al suelo y ese resultado terrible. El acontecimiento, por cierto, más multitudinario que se había celebrado en el país desde el arranque de la pandemia. Enseguida les damos los detalles. Y siguen llegando imágenes de la situación de tensión en muchas ciudades de Colombia por la reforma tributaria que impone el gobierno. Manifestaciones que, por cierto, están prohibidas por la alta incidencia de coronavirus y por eso ha habido enfrentamientos con la policía que trataba de disolverlas. Y en México, las vías del tren que atraviesan el estado de Veracruz y en el Golfo han ayudado desde siempre a guiar a los migrantes centroamericanos en su ruta a Estados Unidos. Pero ahora la Guardia Nacional está desplegada para disuadir, para impedir a los migrantes que usen precisamente esas vías. Pues arrancamos, ya les decimos, con ese asunto que tiene en vilo a todo el país. Está adelante, sigue adelante la búsqueda del padre de sus 2 niñas que desde el martes desaparecieron. Justo el día en el que el padre tenía que entregar a las niñas a su exmujer. Se califica el caso de alto riesgo, la investigación está bajo secreto de sumario. Yaisa Díaz nos cuenta cuál es la última hora. Adelante, Yaisa. Pues la última hora es que a las 11 de la mañana se realizaba un registro por parte de la Guardia Civil en esta casa del municipio de Candelaria, perteneciente al padre de los niños, a Tomás Antonio Jimeno. Y lo que hemos podido observar es que la Guardia Civil salía en un vehículo y portaban una bolsa, una búsqueda que se ha intensificado también por mar hacia el sureste de la isla de Tenerife, después de que fuera hallada una sillita de coche infantil que la familia ha constatado que pertenecía a una de las niñas. Continúan
también en los controles en puertos y aeropuertos por si pudiera haber una huida, y también se ha pedido desde el juzgado número 3 de Weimar que los bancos revisen todos los movimientos antes y después de la desaparición. No se descarta ninguna de las hipótesis, porque el hecho de que el barco apareciera a la deriva en las inmediaciones de Weimar hace pensar también a los agentes que podría haber sido rescatado por otra embarcación en alta mar. Podrían haber sido asistidos. Como decimos, no ha trascendido mucha más información en este caso, que permanece bajo secreto de sumario. Gracias, Yaisa. Atentos al Telenoticias 1, donde les darán la última hora. Por cierto, que la Guardia Civil también ha confirmado que habría encontrado restos de sangre en el interior del barco donde fue visto por última vez Tomás Jimeno, al que se continúa buscando. Ya saben, en el Telenoticias 1 les damos la información al respecto. Y vamos nosotros a seguir hablando de la lucha contra la COVID-19 a nivel mundial, que deja al descubierto las desigualdades que hay en todo el planeta. La OMS alerta que solo con solidaridad y equidad se va a poder acabar con esta crisis. Se siguen batiendo récords y Miguel Vega nos cuenta todos los detalles. Desde que comenzara la vacunación se han administrado más de 1.000 millones de dosis, pero gran parte se siguen quedando en el primer mundo. Países como Reino Unido, Estados Unidos o Israel han administrado al menos una dosis a más del 50% de la población, pero por continentes, 1 de cada 5 ciudadanos en América del Norte ha recibido al menos una dosis. En Europa, 1 de cada 6 y en África, tan solo 1 de cada 100. Según los organismos internacionales, esto podría provocar que el fin de esta emergencia sanitaria esté aún muy lejos. En todo el mundo las personas mueren porque no están vacunadas, no se les hace la prueba y no se les trata. Y es que un año y medio después de que la Organización Mundial de la Salud decretara pandemia la expansión por la COVID-19, a nivel mundial acumulamos más de 150 millones de contagios y 3,1 millones de fallecidos. Pero la situación no mejora en las últimas semanas. Tan solo en los últimos 7 días se han detectado más de 5,7 millones de contagios y 87.000 muertes en todo el mundo. En ambos casos, cifras récord durante las últimas semanas y desde el inicio de la pandemia. Es el mayor incremento en una sola semana que hemos visto desde que empezó esta pandemia, 16 meses después, y lo hemos notado en todos los grupos de edad. Varios expertos piden precaución y especial atención a la situación que se vive en Asia, especialmente en la India, que está completamente desbordada. El continente asiático encadena 2 semanas de ascenso de los contagios. Por el contrario, en Europa encadenamos 3 semanas de descenso. Y en América, tras 8 semanas de aumento de los contagios, comienza a notarse un ligero descenso en el continente. Esto provocará, según los expertos, un mundo completamente dividido sanitaria y económicamente. Según avance la inmunización, se recuperará la normalidad entre Europa y América del Norte. Se mantendrán restricciones con países de América del Sur y Asia. Y los expertos aseguran que África quedará completamente aislada. Los organismos internacionales piden solidaridad con los países más desfavorecidos y recuerdan, no se acabará con esta pandemia si no se consigue inmunizar al 70% de la población mundial. Pues por eso la OMS insiste en que no hay que confiarse para que no se produzca una pronta relajación de las medidas y esto conlleva una nueva ola, por ejemplo, en Europa, donde mejoran los datos, como ha contado Miguel. De momento, el Centro de Control de Enfermedades Europeo actualiza ese semáforo epidemiológico del continente. España, con incidencia de 230 casos por 100.000 habitantes, está en riesgo alto, pero dentro del territorio se coloca Euskadi en riesgo extremos, en otro punto regiones como Extremadura, Murcia o la Comunidad Valenciana, Baleares y las Canarias, que actualmente tienen una incidencia inferior a 150 casos por 100.000 habitantes, pues está, ahí lo ven, en riesgo en naranja. Y lo que pasará con la segunda dosis de AstraZeneca pues se va a decidir en 4 semanas. La Comisión de Salud Pública pospone esa decisión que en principio se va a tomar hoy hasta que se reconozcan y sean los resultados de un estudio, ¿no?, que se ha encargado. Sí, Marta, así es. Casi 1 millón de personas, entre profesorado, policía, también personal médico de segunda línea, deberán esperar al menos 4 semanas a los resultados de ese ensayo clínico promovido por la Universidad Carlos III, que prueba la eficacia de la fórmula de Pfizer como segunda dosis complementaria a la primera de AstraZeneca. Al parecer, Sanidad habría descartado completar la pauta con AstraZeneca, esto es seguir las recomendaciones de la farmacéutica y, como decimos, a la espera de ese resultado clínico para
aprobar la eficacia de otra fórmula conjunta con la fórmula de AstraZeneca y podría decantarse, eso como es, por esta opción, por la de mezclar fórmulas y a la espera de estos resultados, y por otro lado también ampliar ese intervalo de tiempo entre la primera y la segunda dosis de 12 a 16 semanas. Esto es lo que decía este jueves en rueda de prensa la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Le quiero comentar es que hasta recibir la primera dosis de AstraZeneca hay un 76% de eficacia frente al virus y que también es posible esperar, prolongar, como están haciendo, acabo de comentar, otros países a tener una segunda dosis para tomar esa decisión que garantice que la decisión que tomemos sea la más segura y la más efectiva, ¿no? Y el mundo entero también está pendiente de la India, donde se ha superado el umbral de 18 millones de casos de coronavirus. Se ha vuelto a batir un récord de infecciones, más de 3.500 muertes, y la ayuda internacional trata de aliviar la dureza con la que la pandemia golpea a ese país. El colapso sanitario ha superado todos los límites. La llegada de ambulancias con cadáveres a los crematorios indios es constante, un ritmo que apunta a que los números récords de muertes en la India por coronavirus podrían ser incluso mayores a las cifras oficiales. La entrada de ambulancias a este recinto situado en el sur de Nueva Delhi no cesa, de donde sacan cadáveres amortajados de blanco a los que colocan guirnaldas naranjas propias del ritual funerario hindú. El ritmo de este crematorio es acelerado y el luto blanco de la India se confunde con los trajes de protección contra el coronavirus que llevan trabajadores y algunos familiares que trasladan a sus seres queridos hasta el espacio de cremación. Sin embargo, ante esta crisis, esas plataformas son insuficientes y ahora cualquier espacio libre sirve para colocar más hogueras que se consumen incesantemente durante cada jornada. Las autoridades indias se apoyan en el programa de vigilancia integrada de enfermedades para contabilizar a los fallecidos por coronavirus. Sin embargo, existe el debate sobre las posibles muertes no contadas en la India. Y en Brasil, mientras tanto, también las cifras de contagios y de muertos siguen imparables. 400.000 personas, se ha alcanzado ya esa cifra psicológica, han muerto en el país desde que arrancó la pandemia. Sigue preocupando el aumento de fallecidos en Brasil por la COVID-19. El país ha superado las 400.000 víctimas mortales desde el inicio de esta crisis sanitaria, según cifras oficiales. Brasil es el país más afectado de América Latina. Notificó en solo 36 días más de 100.000 fallecidos en plena segunda ola de la pandemia. Una ola que está siendo más virulenta y letal y que ha saturado al sistema público de salud. Según las autoridades, las responsables de este pico de la pandemia son las variantes más infecciosas, con especial atención a la brasileña. También la relajación de las restricciones, la movilidad y el cansancio social podrían estar detrás del aumento de las infecciones. Brasil es el segundo país con más víctimas mortales por el virus después de Estados Unidos y el tercero con más infecciones, con más de 14 millones. Y en Turquía, después de notificar en la última jornada 37.000 contagios, 341 muertes, pues están ya inmersos en su primer día de confinamiento nacional. Se plantea para los próximos 17 días, con escuelas, con todo el comercio no esencial clausurado hasta el próximo 1 de mayo. Además, el próximo 17 de mayo, queríamos decir. Además, anunció el confinamiento domiciliario, que ha provocado que miles de turcos abandonen las grandes ciudades antes de la entrada en vigor de estas medidas. Desescalada, por el contrario, en Francia. Los datos dicen que la presión de las unidades de críticos disminuye, pero el sistema sigue estando al borde del colapso. Para frenar contagios, el gobierno confía en la campaña de vacunación. El presidente Emmanuel Macron ha anunciado que ya a partir del 15 de junio se va a poder vacunar a todos los mayores de 18 años. Ya ha inmunizado con la pauta completa el país a 6 millones de franceses, un 9% de la población. Pues hay muchos asuntos que abordar hoy con Daniel López Acuña, epidemiólogo, exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud, con el que hablamos un día más aquí en Atlántico Noticias. Señor López Acuña, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues si le parece, empezamos con esa decisión del Consejo Nacional de Salud. Bueno, decisión o no decisión, más bien se pospone esa decisión sobre AstraZeneca. Le hemos leído en su Twitter muchas opiniones, las que usted, con lo que está de acuerdo es con, con administrar la segunda dosis de AstraZeneca, como dice la farmacéutica, ¿no? Bueno, no como dice la farmacéutica, como dice la Agencia Europea del Medicamento y como dice la Organización Mundial de la Salud.
Yo creo que la Comisión de Salud Pública ha cometido un error, está posponiendo una decisión que no tiene por qué posponer. Las recomendaciones técnicas de los organismos pertinentes son muy claras de que puede aplicarse la segunda dosis. La Comisión de Salud Pública debería, y el Consejo Interterritorial, por consecuencia, deberían haber acordado ir adelante con la vacunación de AstraZeneca con segunda dosis para las personas de menos de 60 años, y no hay una sola justificación de peso que nos diga que hay que posponer la decisión. El plantear que hay que esperar los resultados de un pequeño ensayo clínico que se está haciendo a través del Instituto Carlos III no es una base suficiente. Ese ensayo clínico no dará todos los elementos. Mientras tanto, se pierden semanas importantes de protección, y considero que todavía está a punto de rectificar una decisión errada la Comisión de Salud Pública, y que se ha equivocado al tomar este curso de acción. Bueno, pues una decisión que puede a lo mejor pues cambiarse. Por lo pronto parecía que se inclinaban desde el Ministerio por aplicar una segunda dosis que fuera, por ejemplo, de otra vacuna, de Pfizer o de cualquier otra, si fuera posible. No, eso tampoco tiene justificación, porque no hay ninguna base científica que diga que eso es eficaz. Pues es la cuestión que está sobre la mesa. Veremos qué decisión se toma. Hay otras que también preocupan y que tienen que ver, por ejemplo, con ese estado de alarma que en una semana pues va a dejar de estar en vigor en España, y que hay que tener en cuenta lo que pasa el día después. De hecho, están muchas comunidades autónomas preocupadas por lo que pase, por el marco jurídico, por qué se puede llegar a hacer. Sí, las comunidades autónomas están preocupadas con mucha razón. Yo creo que tenemos que entender que después del 9 de mayo no termina la pandemia, y no podemos decir que podemos ir por libre. La situación epidemiológica es tal, especialmente en algunas comunidades autónomas con alta incidencia, y estamos hablando de 5 comunidades autónomas con incidencia extrema, pero estamos hablando con más de la mitad del territorio nacional por encima de la media nacional. Hace necesarias las medidas restrictivas. El verano pasado desescalamos cuando teníamos una incidencia 20 veces menor que la que hoy tenemos. En la incidencia que tenemos hoy, especialmente en aquellas comunidades autónomas que se sitúan en estos momentos por encima de los 400, hay que seguir con medidas restrictivas de la movilidad, de la interacción social. Eso requiere el estado de alarma. A mi modo de ver, es un error no prorrogarlo. Y va esto a situar, si no se sigue adelante con una prórroga del estado de alarma, a las comunidades autónomas a tomar decisiones, cada una a su aire, con un problema de necesidad de validación jurídica de las decisiones que tomen cuando vayan más allá de las competencias que están planteadas en los ordenamientos legales. Esto nos introduce una judicialización de la gestión de la pandemia que es, a mi modo de ver, errónea, y que además nos va a hacer perder un tiempo precioso para las medidas de contención. Por supuesto que tenemos que seguir vacunando, eso no hay duda, pero eso no nos va a librar de los problemas que vamos a tener a partir del 9 de mayo, con incidencias todavía muy altas. Bueno, pues a ver qué decisiones toman las comunidades y cómo se organizan todo a partir de ese 9 de mayo, además cada vez más cerca. Y hay una cuestión que preocupa al mundo, señor López Acuña, tiene que ver con la India, un país de 1.300 millones de personas. Si no se ayuda a la India, está en riesgo pues prácticamente todo el planeta. Hay una variante que preocupa mucho. ¿Cómo define lo que pasa allí? ¿Cómo se debe actuar con la experiencia que usted tiene? Bueno, son varios aspectos que hay que tomar en cuenta. Primero, el hecho de que haya surgido esta variante que tiene 2 mutaciones que la hacen particularmente agresiva, tanto en términos de contagiosidad como en términos de riesgo de que eluda o escape a las vacunas que están hoy disponibles. Esto es una preocupación que en estos momentos está primariamente en la India, pero empieza ya a ser una preocupación mundial, porque esta variante ya está extendida y hay varios casos en el Reino Unido, hay varios casos en países europeos, y tenemos que hacer todo lo posible porque esta variante se extienda lo menos posible, le pongamos el mayor dique que sea factible y hagamos lo que sí fue una decisión acertada, una cuarentena para todos los viajeros procedentes de la India. Pero tenemos que vigilar epidemiológicamente con gran celo, con gran dedicación, los nuevos casos para determinar si esta variante está presente y tomar las medidas del caso y actuar en consecuencia. En estos momentos sí que tenemos la amenaza de una cepa más agresiva,
que puede darnos más hospitalizaciones, más severidad en los casos, más contagiosidad y que tiene ese riesgo de alterar el problema de la eficacia de las vacunas. Bueno, pues esto entonces no es solo un problema de la India, es un problema de todos. Claro, ¿sí? Ese es el mensaje con el que queríamos pues concluir. Exacto. Precisamente, es un problema de todos, no solo de la India. Daniel López Acuña, como siempre, gracias por atendernos. Encantado, mucho gusto. Bueno, ¿y qué pasa en Nueva York? Pues allí sí que llegan buenas noticias. Están preparando la reapertura total, lo dijo el alcalde Bill de Blasio, después de que cerca de 6,3 millones de residentes hayan sido vacunados. El próximo 1 de julio, que habrá que esperar. Pero la decisión no puede ser unilateral y el alcalde tiene que tener el visto bueno del gobernador del estado, Andrew Cuomo. El virus no entiende de edades y si no, vean las imágenes que llegan de Ecuador en graves condiciones. Llegaba una niña al hospital de Quito Sur. Su familia lloraba angustiada ante esta enfermedad impredecible y esto se suma al colapso que hay en los hospitales. Desde ayer se han notificado 80 muertes en Ecuador, aunque las funerarias advierten los registros superan esa cifra. ¿Y qué pasa en Argentina? También muchos problemas en las UCI de la capital, al 76% de su capacidad. Y esto preocupa allí, están registrando 20.000 positivos diarios. Las autoridades están pensando incluso en restricciones adicionales en una jornada, la de hoy, donde finalizaban precisamente las medidas establecidas el 16 de abril para tratar de parar los contagios. Y por eso llama la atención estas imágenes. Esto también es Latinoamérica, es Perú, sin distancia social, tampoco pues ni ninguna otra medida en plena campaña electoral, y esto es preocupante. Algunas localidades los mítines pues los han prohibido. El jurado de las elecciones dice que los partidos y sus candidatos tienen responsabilidad para hacer cumplir las normas, y eso que el país está en el pico más alto de los contagios y muertes por la COVID, y aún así se dan pues estos actos. Bueno, vamos a ver lo que ocurría en Costa Rica, porque hay una imagen que ha dado la vuelta al mundo. Un hombre denuncia a un señor que ha sido engañado. Ahí ven en el vídeo, grabado por el hijo del denunciante, ven como el enfermero inyecta la aguja de la jeringuilla, pero luego no introduce el líquido. Ni siquiera inyecta la dosis de la supuesta vacuna, no aprieta el émbolo. Y esto ha denunciado y ha sido todo un escándalo. En ese país ya se está investigando. Con la intención de descargar el colapsado sistema de salud de Venezuela, hay unos voluntarios que han puesto en marcha una iniciativa que apoya sanitariamente a enfermos de coronavirus que tienen pocos recursos. Se hacen llamar Los Ángeles de las Vías y van camino de los 200 pacientes atendidos. Se les conoce como Ángeles de las Vías. Son 25 voluntarios de distintas profesiones, incluidos médicos y enfermeros, que en los últimos 2 meses se han dedicado a prestar apoyo a las personas de bajos recursos o que se encuentran solas en el país y que presentan síntomas de COVID-19. El sistema de salud venezolano no solamente está al tope de su capacidad por los contagios del virus, sino que enfrenta desde hace años una severa crisis por escasez de material, medicamentos y personal. Por esta situación, Los Ángeles de las Vías decidieron dar un golpe de timón y prestar atención a quienes lo necesiten en sus hogares, siempre y cuando las condiciones o síntomas así lo permitan, pues como lo reconoció el presidente de la ONG, Jonathan Quantip, ellos mismos han colapsado en la atención. Se me parte el alma decírtelo, pero sí, se nos desbordaron las redes sociales, se nos desbordaron, el teléfono no paraba de sonar y no teníamos capacidad. O sea, tú no sabes cuántas veces le tuve que decir a la gente, mira, no puedo, no podemos atenderlo. La situación ahora es manejable. El trabajo ha disminuido, pese a que la cifra de contagios diarios sigue cerca de los 1000, según datos oficiales. Bueno, y la violencia en la zona fronteriza precisamente de Venezuela con Colombia se ha agudizado en los últimos días. La Fuerza Armada venezolana está enfrentándose a grupos irregulares armados que provienen de Colombia. Hay víctimas mortales y muchísimos desplazados. Según dio a conocer el Ministerio de Defensa venezolano este miércoles, se suman 8 militares a la cifra de fallecidos por el conflicto en el estado Apure. Con este nuevo conteo se eleva a 16 la cantidad de víctimas del combate, así como miles los ciudadanos afectados. El integrante de la ONG Fundaredes, Juan Francisco García, quien se encuentra en el lugar, dijo que algunas personas que habían emigrado hacia Colombia han decidido retornar a Venezuela para recuperar su vivienda, pero durante los últimos días la situación ha empeorado. Ahora que el conflicto toma otros niveles de enfrentamiento,
se recrudece el terror, el pánico que siente la población allí y no tienen incluso cómo salir y trasladarse a la población de Arauquita. El activista de derechos humanos Javier Tarazona, por su parte, envió un mensaje a los organismos multilaterales para que se involucren en este conflicto que podría extenderse. A esta hora hacemos votos para que los organismos internacionales como la Cruz Roja Internacional, Naciones Unidas, el Sistema Interamericano, la Alta Comisionada de Derechos Humanos pueda de una u otra manera velar por la garantía de los derechos humanos de la población más vulnerable. El ministro venezolano para la Defensa, Vladimir Padrino López, indicó recientemente que se trata de grupos irregulares provenientes de Colombia que atacan con explosivos y armas largas. Bueno, pues el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, se ha referido a este asunto, ha criticado de hecho duramente la actuación del gobierno de Nicolás Maduro por esta situación que se vive en la frontera entre Venezuela y Colombia. 9 asesinados, 8 de ellos identificados, son desaparecidos en este momento y no había una respuesta categórica, clara, por parte de la Fuerza Armada. Enviar a soldados sin planificación clara, sin apresto, sin información de inteligencia. Bueno, y una jornada más, protestas en Colombia. Los manifestantes bloquearon las carreteras, incluso personal médico y camiones que transportaban material sanitario y alimentos quedaron totalmente atrapados. Unas 600 personas se enfrentaron con la policía, protestan por una nueva ley de tributos en el país. Este es el sector de Cartagenita entre Bogotá y Facatativá, que hoy parecía el escenario de una batalla campal. Los manifestantes bloquearon la vía, impidiendo el ingreso a Bogotá de cientos de camiones que transportaban alimentos e incluso tanques de oxígeno para la atención de pacientes en hospitales. Por lo menos 600 manifestantes se enfrentaron a la fuerza pública durante todo el día en los alrededores de este sector. Este uniformado fue herido en su rostro y luego de que fuera atendido volvió a la primera línea, pero no fue el único. Este grupo del SMAT fue atacado con una bomba molotov que se prendió sobre el traje de uno de ellos, que fue auxiliado rápidamente por sus compañeros. A pesar de la acción del SMAT, el bloqueo se ha mantenido durante todo el día, aunque en algunos momentos los uniformados lograron dar vía mientras los manifestantes se ubicaban en una montaña desde donde lanzaban piedras contra la fuerza pública y los vehículos que lograban pasar. Los cuerpos de David Bediaín y Roberto Fraile, periodistas españoles asesinados en Burkina Faso por un grupo de terroristas, ya están en España. Llegaron esta mañana repatriados en un vuelo del Ministerio de Defensa, en el que también iba Rory Young, el irlandés, también asesinado. Los reporteros pues murieron el lunes 26 de abril por parte de la acción de un grupo armado que les tendió una emboscada en la ciudad cerca de la ciudad de Palma, donde estaban rodando un documental contra la caza furtiva. La emboscada se produjo en una zona peligrosa habitual de grupos terroristas. El ataque ha sido reivindicado por un grupo yihadista vinculado a Al-Qaeda. Tanto han hecho por dar voz a los que no la tienen, tanto han hecho para esclarecer realidades que nos rodean y que a veces son invisibles, y vamos a hacer todo lo posible, colaborando con las autoridades de Burkina Faso para aclarar y ver quiénes han sido los autores de estos execrables hechos. La lucha contra el terrorismo en esas zonas no va a parar, vamos a ser implacables en ello. Bueno, vamos a hablar de este asunto con Pepe Naranjo, periodista especializado en África, con el que hablamos, ¿verdad, Pepe? Muy buenas tardes. Todas las semanas de noticias, hoy de una mala noticia que tiene que ver con unos compañeros, ¿no? Sí, buenas tardes. Ha sido una semana muy complicada. La muerte de David y de Roberto pues nos ha impactado a todo el periodismo en general y a los periodistas que cubrimos esta región del mundo de manera, yo creo que particular. David además era un buen amigo. Y ha sido una semana dura. Tener que escribir sobre estos hechos siempre es complicado. Efectivamente, leíamos el artículo del País de Pepe Naranjo y decía pues precisamente eso, que hay artículos difíciles de escribir y que el que hablaba de la muerte de estas dos personas era uno de ellos, porque además eran unos periodistas que conocían bien el terreno, no eran profesionales cualquiera, sabían perfectamente a lo que se arriesgaban, aunque en este caso quizá pues les cogió de sorpresa esta situación que acabó con su vida, ¿no? Sí, David, ambos, ¿no? Habían estado en países muy complicados, en Afganistán, en Irak, en Siria, cubriendo temas como el narcotráfico, actividades ilícitas. Conocían África, yo había coincidido con David en Argelia, en el Sáhara Occidental,
y no eran amateurs, digamos, no eran personas que no conocían los riesgos. De hecho, ellos viajaban empotrados con un grupo de rangers, de guardias forestales, que iban bien armados y trataron de defenderse frente a este ataque, pero la fuerza del grupo yihadista, que ya está prácticamente confirmado que ha sido un grupo yihadista que les atacó, era muy superior y al final acabaron siendo ejecutados. El Consejo de Ministros les ha concedido la medalla al mérito civil a título póstumo. También exige que se tomen o que se llegue a responsabilidades. Será muy complicado, ¿verdad, Pepe? En un país como Burkina Faso es lo que se presume, evidentemente. Burkina Faso ahora mismo, lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Es un país que está absolutamente desfondado. Hay grandes zonas de este país que no están bajo el control del Estado. La zona norte, la zona este, en donde ocurrieron estos hechos tan desgraciados, ahí campan a sus anchas grupos armados, bandas de delincuentes, y va a ser muy complicado llevar a los culpables ante la justicia. Ojalá que no haya impunidad frente a un hecho como este, pero va a ser realmente complicado, ¿no? Porque esta zona es muy peligrosa. Claro. También queremos hablar con Pepe, no sé si se ha cortado la señal, pero en cualquier caso sí que les contamos que se está investigando lo que ocurrió en el Cayuco, que se encontró a 500 kilómetros al sureste de El Hierro. Fallecieron 24 personas y hay 3 supervivientes. La voz de alerta la ha dado la familia de una mujer superviviente porque dice que la embarcación salió de Mauritania el día 5 y que podría haber otras 32 personas desaparecidas. Hace nada, en esta misma mañana, el Ejército del Aire pues nos cedía estas imágenes del rescate. Hasta ayer habíamos visto fotos, pero estos vídeos corresponden que ese rescate que tuvo lugar el lunes, que da idea de lo complicado que es trabajar en estas condiciones. El SAR localizó ese cayuco con 24 fallecidos y 3 supervivientes. Los helicópteros, ahí lo pueden comprobar, realizaron un vuelo de casi 6 horas para poder llevar a estas personas hasta un hospital. Recorrieron cerca de 1000 kilómetros para alcanzar el punto, lejos de todo, donde un avión había localizado previamente ese cayuco. Y la noticia que les contamos, que ya saben, una persona que sería familiar de los supervivientes, pues Pepe ha dicho que esto podría ser pues una tragedia aún mayor, con 32 desaparecidos nada menos, Pepe. Sí, sin duda. Cuando un cayuco zarpa de las costas africanas suele venir con 50, 60 al menos personas a bordo, ¿no? Que haya habido solamente 24 personas en este cayuco sería algo extraño, por tanto lo más probable es que a bordo fueran muchas más personas, ¿no? Es una nueva tragedia a la que desgraciadamente estamos asistiendo semana tras semana prácticamente, y yo creo que lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Yo creo que no nos deberíamos acostumbrar a este recuento trágico de muertos en nuestro mar. Efectivamente, precisamente Pepe Naranjo, pues esta semana fue protagonista también, compareció en esa ponencia que se debate en el Senado para hablar de soluciones, si son posibles para la migración, y de tus palabras, pues esto es bastante duro por lo que hemos leído, ¿no? Porque verlo no lo pudimos ver, no había señal, pero Pepe sí ha sido muy duro contando lo que ha gestionado, por ejemplo, el Gobierno de España. No te mostrabas muy satisfecho con su gestión, ¿no? Bueno, la idea era, digamos, que trasladar a los senadores pues la realidad de lo que está pasando desde la perspectiva también del continente africano, ¿no? Yo creo que por esa comisión han pasado muchas personas, pero bueno, tener la posibilidad, desde mi experiencia de los años que llevo cubriendo el hecho migratorio y de llevar 10 años ya residiendo en Senegal, pues traté de trasladarles las razones que mueven a estos jóvenes a subirse en un cayuco, a jugarse la vida en el intento de llegar hasta Canarias, y también un poco, pues eso, de explicarles que son gente que vienen pues a tratar de mejorar, de buscarse la vida, de poder enviar dinero a sus familias, ¿no? Y luego me llamó mucho la atención que no hubiera migrantes que hayan sido invitados a participar en esta comisión, si son los actores principales de este fenómeno, y por eso yo les conté también las historias que yo he ido conociendo a lo largo de mi carrera de algunos de estas personas, de algunos de estos migrantes, ¿no? Yo creo que es importante que sean ellos los que también trasladen esta experiencia, ¿no? Y por supuesto el gobierno español, que creo que en Canarias en fin, ha dejado mucho que desear su gestión, pretendiendo convertir a Canarias en una especie de prisión a cielo abierto, impidiendo que los migrantes sigan su viaje hacia la península. Estas son las ideas que yo trasladé en la comisión y espero que al menos en las conclusiones queden recogidas, y no sé si servirán para algo, pero al menos yo creo que era importante trasladarlas.
Que así sea. Por cierto, Pepe, queremos felicitarte porque el Instituto Universitario de Estudios para Migraciones te ha nombrado finalista del Premio Padre Arrupe por los derechos humanos en categoría de periodismo y comunicación, además nominado junto a Javier Baulús, también ha colaborado con nosotros Javier Baulús, todo un orgullo, decías en tu Twitter, ¿no? Un honor estar junto a Javier peleando a ver a quién nos dan este premio, pero en cualquier caso yo creo que tanto Javier como yo, para los dos lo importante es trasladar y seguir trasladando las historias de estas personas, ¿no? De estos migrantes que llegan a Canarias y que luego no están recibiendo el trato mínimo de dignidad que debieran. Pues a quien le den el premio nos quedamos contentos. Pepe Naranjo, hasta el próximo viernes. Gracias, hasta el viernes. Bueno, vamos a hablar de una situación terrible que se ha vivido en Israel. Las imágenes son sobrecogedoras. 44 personas se murieron y de momento pues hay decenas de heridos. Todavía se está recontando en una avalancha humana que se produjo durante una celebración religiosa masiva. Esto ocurría al norte de Israel. Participaban miles de judíos ortodoxos y todo se produjo tras un estallido de pánico en el lugar. Aún no se sabe por qué. Era el acontecimiento más multitudinario que se había autorizado a celebrar en Israel desde el comienzo de la pandemia y, como ven, acabó en tragedia. Y en la frontera entre Estados Unidos y México, en Veracruz, en el Golfo de México, cada día se concentran cientos de personas en las vías del tren. Es una de las rutas tradicionales de los que quieren llegar a suelo estadounidense y se enfrentan a ese peligro. Pero ahora está fuertemente vigilada por soldados mexicanos, por policías. Se quiere, de hecho, disuadir a estas personas a que crucen las fronteras agarrados de los trenes. Sigue la repercusión del discurso de Biden a la nación norteamericana, aunque sí que ha llamado la atención lo poco que se refirió a Latinoamérica, en contraste con sus predecesores. Apenas una leve mención a la migración en Centroamérica. Nos da los detalles Jorge Agobián. Según la Casa Blanca, la omisión de Latinoamérica en el primer discurso de Biden ante el Congreso no significa que la región no sea una prioridad. Que no mencione todos los países de la región no quiere decir que no tengamos una agenda bastante activa. El discurso, sin embargo, se desmarcó de la práctica de la administración del expresidente Trump, cuyos mensajes solían incluir su política hacia Venezuela, Nicaragua y Cuba. Juan González, director de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, explicó por qué. No estamos solo enfocados en 3 países como lo tuvo la administración previa. Venezuela sigue siendo una crisis humanitaria tal vez la más grande que ha visto la historia moderna de la región. El alto funcionario subrayó lo que pareciera ser un giro en las bases de la política estadounidense hacia la región. A los Estados Unidos no le importa la ideología, nos importa el proceso democrático en las instituciones que sean transparentes y robustas y que permitan que sean los ciudadanos de los países de las Américas que elijan a sus líderes. Para algunos legisladores republicanos, la línea dura contra gobiernos socialistas de la región es fundamental y han criticado lo que consideran la política izquierdista de Biden. González también destacó la cooperación internacional que Washington contempla en la lucha contra la pandemia. Pues vamos a ser el líder global en combatir la pandemia alrededor del mundo, pero con un enfoque obviamente prioritario en la región, dado que son nuestros vecinos y que la seguridad nacional de esos países tiene implicaciones para la nuestra. Bueno, fíjense, en este momento Joe Biden y su esposa saliendo de la Casa Blanca para subir a un avión rumbo a Georgia. Y en mitad del camino, pues Joe Biden, van a ver lo que hace, se va a agachar para coger una flor que posteriormente le regala a su mujer, un contraste con la anterior imagen que daban el anterior presidente y primera dama. El volcán Pacaya está en nueva fase eruptiva y deja imágenes impresionantes. Se puede ver cómo sale la lava de una nueva fisura, un flujo que además avanza con relativa rapidez. Las autoridades dicen que hay vibraciones en el volcán y que no descartan nuevas erupciones, incluso grandes columnas de ceniza. Cada aproximadamente 5 minutos tiene un... Bueno, nos vamos a ir hoy con música, con rock canario, en este viernes, con un tema de la banda de Gran Canaria, Tocados. De aquel viejo parque inmerso en mi silencio. Bueno, un tema que se llama ¿Quién robó mi libertad? Un tema sobre el confinamiento en tiempos de pandemia. Nos vamos con ellos por hoy. Se quedan en nada con el Telenoticias Primera Edición, con todas las cuestiones que son de interés hoy en Canarias. Hasta el próximo lunes. Que vienen a lo mismo. Juntos creamos un castillo de aire invisible en el cielo, donde entramos